Gente, esta es la primera y segunda parte de Invocador Solitario de rango triple S. Estoy subiendo estas dos partes juntas debido a que tengo en mente seguir esta serie. Sin embargo, al día de pasado mañana estaré subiendo la parte 2 de Se hace más fuerte jugando un videojuego, el cual te estaré dejando el link en la descripción. Así que les estoy juntando estas partes simplemente para que estén al tanto de lo sucedido hasta el momento. Sí, que sin nada más que decir, espero que disfruten de este resumen. La historia comienza en la ciudad de Tianfen, donde nos presentan a nuestro protagonista, al cual le diremos Luca. Este se encontraba en su salón de clase donde sus compañeros añoraban adquirir un talento de rango A. Todo era porque estos codiciaban tener un salario anual de millones. Luca se encontraba pensando que la herencia dejada por su madre y padre casi se había acabado, por lo que la única opción que tenía era vender la propiedad que le habían dejado. Sin embargo, eso no sería suficiente, por lo que Luca sabía que su única opción sería entrar al dominio mágico. Luca nos cuenta su historia y fue que este fue enviado a nuestro mundo 10 años atrás. Luca pertenecía a nuestro mundo y 10 años atrás fue enviado a este nuevo mundo donde existen las bestias demoníacas. Sin embargo, sin sus padres adoptivos este no podría sobrevivir en el mundo. Luca nos cuenta que en este mundo paralelo misteriosas cavernas demoníacas aparecieron repentinamente en el mundo. Estas aparecían aleatoriamente en cualquier parte de la ciudad, causando bastantes estragos, y parecía ser que la raza humana estaba a punto de ser aniquilada debido a que las armas hechas por los hombres eran inútiles en su contra. Luca logró ver el cuerpo de su madre, cosa que lo había dejado bastante impactado. La otra parte del cuerpo de su madre estaba siendo devorada por un demonio. Sin embargo, entre los escombros su padre le decía que no debían quedarse ahí, sino que debían correr, diciéndole también a Luca que su única responsabilidad era proteger a su hermana. Luca logra percatarse que su padre se encontraba moribundo, cuando se percatan de un demonio el cual estaba a punto de pisar a su padre. Momentos después el padre de Luca terminó perdiendo la vida, cosa que hizo que Luca quedase bastante impactado. Luca nos cuenta que momentos después, para vengarse de las bestias demoníacas, los humanos uno tras otro se precipitaron hacia la entrada del dominio mágico, donde más tarde descubrieron que los que entraban en el dominio mágico se convertían en Stronger y despertaban una habilidad, por lo que en dicho mundo los humanos eran casi imparables eliminando bestias, y así fue como se terminaron creando los grupos del dominio mágico para repeler a los demonios. Rápidamente la asociación del dominio mágico fue establecida, por lo que estos dividieron el primer nivel hasta el quinto nivel para determinar la fuerza de los usuarios, y para contar como un combatiente del dominio mágico debes despertar una habilidad desde el rango A hasta el rango triple S. Lo que nos cuenta que cuanto más alto sea el rango, más formidable sería el poder y más fácil sería eliminar a los demonios, y que solamente despertando un talento de rango A se puede pasar la evaluación para convertirse en un luchador del dominio mágico de primer nivel. Tiempo más tarde ya a Luca se le hacía tarde para regresar a su casa, y este sabía que esa noche debía despertar un talento de rango A. Y llegando a su casa, Luca le dice a su hermana que debían salir a comer, y todo era porque su hermana le había cocinado una comida bastante mala. Esta le dice a Luca que era su cumpleaños número 18 y también el día en que entraría en el dominio mágico para despertar su talento, pero Luca le dice que no debía preocuparse por haberle hecho esa mala comida. Sin embargo, agradece bastante la intención. Sin embargo, Luca terminó diciéndole a su hermana que la parte interior del pollo era lo que realmente estaba bastante bueno. Tiempo más tarde, la hermana de Luca termina despidiéndose del mismo diciendo que iba a estudiar a casa de su compañero. Esta le decía a su hermano que debía tener cuidado en el dominio mágico cuando entre más tarde, pero Luca le grita que esta debe ir con cuidado y volver antes de las 9:30. Luca, mirando su reloj, sabían que le quedaban 10 segundos antes de entrar al dominio mágico, mientras pensaba que no importaba si terminaba en gloria o en desgracia, debía darlo todo, pidiendo que su hermanita le diese suerte. Rápidamente Luca terminó presionando su reloj para entrar en el dominio mágico, cosa que hizo que Luca estuviese a punto de ser teletransportado al mismo, cosa que parecía ser que lo sorprendía bastante. Luca estuvo a punto de abrir los ojos cuando una pequeña hada le decía que esta sería su guía. El protagonista se preguntaba que si acaso esa era la sala de pruebas del dominio mágico para los nuevos, pero el hada le decía que debía configurar su nombre y apariencia para el dominio mágico. Luca termina decidiendo colocarse una máscara mientras pensaba que ese mundo era bastante vicioso, por lo que debía proteger su integridad al igual que la de su hermana. El hada termina aceptando, por lo que Luca comenzó a levitar. Rápidamente la apariencia de nuestro protagonista fue cambiada. El protagonista en este nuevo mundo se llamaría Asura, por lo que la hada le dice que están a punto de colocar la activación de su nuevo talento y debía colocar la mano en la bola de cristal. El protagonista se encontraba tocando la bola de cristal deseando que le tocase una habilidad de rango A, y rápidamente la bola comenzó a brillar. La bola rápidamente terminó por apagarse, cosa que hacía que Luca se preguntase que si acaso ya estaba listo, pero parece ser que el hada estaba bastante sorprendida. Luca no entendía nada, por lo que le preguntaba al hada qué estaba sucediendo, pero este termina por decirle al protagonista que este había desbloqueado la habilidad del arte de la invocación de rango triple
S. El hada le decía a Luca que era bastante afortunado debido a que solamente esa habilidad la despiertan las leyendas, por lo que Luca pensaba que sería recomendado para la admisión en una academia de renombre y tendría perspectivas inmejorables solamente por despertar un talento de rango triple S. La habilidad de Luca consiste en, después de eliminar a su objetivo, puede invocar una réplica exacta del mismo, no hay límite de tiempo y puede avanzar hasta 5 niveles. En el nivel 1 este puede invocar 10 réplicas y en el nivel 2 puede invocar hasta 30. Luca pensaba que ese arte de la invocación era demasiado perverso, y todo era debido de que este podía ya formar un enorme ejército de monstruos, y que fácilmente este podría formar un ejército de jefes monstruos, por lo que se volvería casi imparable. Luca termina diciendo que iba a echarle un vistazo al panel de personajes. Mirando su estado, Luca lograba ver que sus atributos se encontraban en 10 puntos, lo cual era el punto máximo. Luca se preguntaba que por qué su espíritu estaba en el punto más alto a comparación de la gente común, preguntándose que si acaso se trata de que este es un transmigrador de otro mundo. Sin embargo, el hada termina despidiéndose diciéndole que oficialmente este puede entrar en el dominio mágico, por lo que le desea un buen avance. Tiempo después vemos una arena en la que parece estar un montón de gente en el dominio mágico. Vemos dos personas las cuales se encontraban llamando a los principiantes diciendo que eran los instructores del equipo de administración del dominio mágico. Estos son los responsables de explicarles los conocimientos teóricos del dominio mágico a los principiantes. Entre los principiantes, Luca se encontraba bastante feliz debido a que finalmente había entrado al verdadero dominio mágico. De entre el grupo termina saliendo un fanfarrón diciendo que había despertado el puño celestial de talento A, cosa que hacía que la gente tuviese un poco de envidia, mientras otros se encontraban llorando en el lugar debido a que habían despertado el talento más inferior. Uno de los instructores termina diciendo que ya era hora de distribuir las armas, por lo que vemos que se forma una larga fila hasta llegar a los instructores. El instructor les decía que no solamente tenían que protegerse de las bestias demoníacas, también protegerse de los mismos humanos debido a que allí habían mentirosos, asesinos por todas partes y por su propia seguridad no deben confiar en nadie. Por lo que la instructora termina comentando que también si estos quieren salir del dominio mágico deben volver al altar, solamente así podrían volver. Ya era el turno de Luca de obtener su armamento. La instructora le preguntaba a Luca que cuál era su habilidad y de qué rango debido a que este debía escoger su arma, cosa que Luca termina diciendo que era un rango D mientras pensaba que había demasiada gente en su lugar, por lo que debía ocultar su talento de antemano. Los oídos de los que están en el dominio mágico pueden ser bastante despiadados y de esa manera sería muchísimo mejor mantener un perfil bastante bajo. El instructor le preguntaba a Luca que quería arma, cosa que este dice que quería un arco y flecha, mientras los chicos alejados se encontraban diciendo o burlándose del protagonista debido a que era un supuesto rango D. El instructor le dice a Luca que el arma de largo alcance, aunque su ataque no es muy alto, lo mantendría a salvo, y notando que Luca está siendo bastante cauteloso, le dice que los cautelosos siempre viven más tiempo. Ya los instructores habían terminado de distribuir todas las armas, por lo que el otro le pregunta que cuántos despertados de talento rango A habían aparecido, pero este termina diciendo que solamente habían 3, diciendo que cada grupo era peor que el anterior. Vemos que los principiantes combatientes se encontraban bastante urgidos por salir a la batalla. Sin embargo, vemos un objetivo el cual parecía estar bastante disperso porque el tirador no tenía nada de puntería. Se trataba de Luca, el cual se encontraba practicando con su arco. Luca se encontraba pensando que el arco era bastante difícil de manejar, mucho más de lo que pensaba debido a que solamente había dado en el objetivo una sola vez. Mientras pensaba también que durante la batalla real no tendría oportunidad de cometer tantos errores y no tiene ni una sola bestia para invocar, así que no puede luchar imprudentemente. Muchísimo tiempo después, ya Luca parecía estar un poco bastante experimentado con el arco y parecía ser que todas sus flechas conectaban con el objetivo. Luca ya tenía el nivel 4 con la habilidad del arco y la precisión era un 80%, a lo que luego de terminar con su entrenamiento pensaba que ya era bastante suficiente, por lo que para Luca ya era hora de partir, a encontrarse con esas bestias demoníacas las cuales participarían en su nuevo ejército. En el primer piso del dominio mágico se encuentra la liebre violenta, la cual tiene alta velocidad y agilidad pero baja defensa, al igual que la tortuga de lava con alta defensa y alta vida pero velocidad lenta. Sin embargo, el más temeroso de todos es el lobo de Umbra, el cual es el jefe de la primera planta, tiene alta velocidad y alto ataque. Este desencadena un ataque de 5 combos contra el objetivo que provoca efectos de quemadura y derramamiento de sangre. Vemos una tortuga la cual tiene todavía el 80% de su vida, esta se encontraba persiguiendo a algunos principiantes. Cuando dichos principiantes estuvieron a punto de perder la vida, una de las flechas de Luca terminó impactando en la cabeza de la tortuga, sin embargo parecía ser que no le había hecho nada. Se trataba de Luca, el cual estaba intentando llamar la atención de la misma, diciéndole que debían ser amigos. Sin embargo, dicha tortuga parecía estar bastante molesta con Lucas, por lo que rápidamente comenzó la persecución hacia el mismo. Lucas se encontraba corriendo hacia el área de aparición, cosa que hizo que una de las torres se activara rápidamente. Dicha torre terminó impactando un fuerte rayo en la tortuga, cosa que rápidamente hizo que la tortuga
tortuga perdiese casi toda la vida, y sin más Luca terminó desencadenando un fuerte ataque con sus flechas que terminaron aniquilando a dicha tortuga. Luego de que la tortuga desapareciese, a Luca terminaron recompensándolo con un orbe de arma de demonio espiritual de bajo grado. Luca sabía que usar el encantamiento del altar fue su decisión correcta. La guía del dominio mágico le decía a Luca que cuando los monstruos mueren existe la pequeña posibilidad de que dejen un orbe mágico. La clasificación de esta es de bajo a alto grado, y cada color del orbe representa el rojo, la fuerza, el verde, el físico, el azul, el espíritu y el amarillo, la agilidad. Y cuando estos absorben dicho orbe, estos terminan aumentando su propia habilidad. Luca sabía que dicho orbe no le aumentaría mucho sus puntos, por lo que sería mejor guardarlo, a lo que rápidamente el sistema le notifica al mismo que este ya podía invocar una réplica de la tortuga de lava. Rápidamente Luca terminó invocando dicha tortuga, y frente a él terminó apareciendo una réplica de la misma. Luca se encontraba bastante feliz debido a que luego de tanto ya había obtenido su primera bestia. Tiempo más tarde vemos un grupo el cual se encontraba enfrentándose contra una liebre rabiosa. Para. ¿Me estás diciendo que llevas más de 10 minutos viendo este video y aún no estás suscrito? Aunque no lo creas, hay muchísimas personas a las cuales les gustan mis videos, pero no se suscriben. Si todas estas personas se suscribiesen, ya seríamos más de 100.000 suscriptores en este canal. ¡Matemáticas, hijo! Recuerda que suscribirte es muy fácil, son solamente 2 clics y no sabes lo mucho que me apoyas a seguir creando este tipo de contenido diariamente. Ahora sí, sigamos disfrutando de este video. Estos rápidamente se percatan de que venía algo detrás, preocupados debido a que se trataba de una tortuga, y cuando estaban a punto de enfrentarse a la tortuga se preguntaban que si acaso estaban viendo mal, preguntándose que por qué había una persona encima de la misma. Se trataba del protagonista, el cual les preguntaba que si acaso estos estaban bien. Los chicos se preguntaban que cómo era posible que el protagonista lograse dominar a dicho monstruo mágico, y mientras se encontraban hablando tonterías, rápidamente la liebre terminó golpeando a uno de los tipos, por lo que rápidamente los demás terminaron lanzándose hacia la misma. Sin embargo, todo esto terminó molestando aún más a la liebre violenta. Esta había activado su modo berserker, cosa que asustaba bastante a los chicos, y cuando se encontraban seguros de que estos ganarían debido a que le quedaba la mitad de la vida del bosque, terminaron saliendo 2 más, y al mismo tiempo el protagonista se encontraba mirando la vista pensando que era bastante relajante. De detrás del protagonista se venían los chicos, los cuales estaban huyendo de las liebres violentas. Estos pensaban que estaban a punto de ser eliminados. Estos le decían al prota que debía correr debido a que de otra forma sería eliminado, por lo que al voltear, rápidamente este se percata de las liebres violentas, al igual que la liebre en modo berserker, cosa que hace que el protagonista quede con ojos saltones. La liebre en modo berserker terminó lanzando un fuerte golpe al protagonista, por lo que rápidamente este termina ordenándole a la tortuga de lava que utilizase su cola para atacarlos. Luego un fuerte colazo de la tortuga, estas terminaron perdiendo al menos la mitad de su vida, por lo que el protagonista sabía que solamente debía depender de la bestia invocada debido a que él no era tan fuerte. Las liebres no esperaron mucho, antes de lanzarse rápidamente al ataque de la tortuga, cosa que hacía que este perdiese vida rápidamente debido a que era bastante lenta. El protagonista sabía que tenía que encontrar una manera de interrumpir el ataque de las liebres violentas, de otra forma la tortuga no sobreviviría, y rápidamente terminó lanzándose al ataque de las liebres con su arco, cosa que hacía que una de ellas terminase eliminada. La tortuga parecía estar haciendo un excelente trabajo en compañía del protagonista, por lo que fácilmente estos dos trabajando juntos terminaron eliminando a la última. Parecía ser que aún quedaba la modo berserker, la cual estaba a punto de eliminar a la tortuga de lava. Incluso esta lograba cubrirse de los flechazos del prota. El protagonista le decía a la tortuga debía ir al lugar de invocación, de otra forma esta perdería la vida. Sin embargo, parecía ser que la tortuga aún no estaba rendida, por lo que rápidamente terminó impactando un fuerte colazo en contra de la liebre violenta, cosa que terminó provocando que esta perdiese la vida. Fácilmente el protagonista terminó obteniendo 3 orbes más de color azul, y rápidamente terminó invocando a dichas liebres. El protagonista se encontraba bastante feliz debido a que tenía 3 liebres más en su ejército, por lo que ahora este tenía al menos 4 bestias invocadas. El tiempo terminó pasando y el protagonista había recibido un mensaje de la clase. Se trataba de que todos los estudiantes debían ir inmediatamente al altar debido a que habría un anuncio importante. Tiempo más tarde ya el protagonista se encontraba en el altar. Una persona de alto rango termina diciendo que el jefe del primer piso es el lobo umbrio, por lo cual estos principiantes no podían derrotarlo fácilmente, por lo que la academia invitó especialmente a un luchador del dominio mágico, diciendo que ésta lideraría la batalla en contra del guardián de la puerta del primer piso, el lobo umbrio, para abrir la entrada al segundo piso, y todo el mundo debía darle una ronda de aplausos de bienvenida. La luchadora rápidamente terminó diciendo que su nombre era Liu y su nombre en el dominio mágico era Yue Jin. Los chicos se preguntaban que si acaso esta no era la talentosa dama del anterior grupo que había obtenido el rango S, preguntándose que si esta no fue la admitida por la Academia Marcial King. Esta termina diciendo que espera que no subestimen
también al jefe del primer piso debido a que es mucho más difícil de derrotar de lo que estos pueden imaginar, diciendo que aquellos que no sigan las órdenes y actúen por su cuenta tendrán que afrontar las consecuencias. Todos los principiantes terminan recibiendo una invitación de Yue Jin para unirse a su equipo, preguntando que si esta secta. Parecía ser que todas las estadísticas de las chicas se encontraban censuradas, por lo que el protagonista se preguntaba que si acaso sus invocaciones eran más fuertes que ella. Sin embargo, también pensaba que sería genial si tuviese la oportunidad para dominar al lobo umbrío también. Tiempo más tarde vemos que la combatiente del dominio mágico se encontraba liderando al grupo de principiantes, mientras el protagonista se encontraba pensando que tenía que encubrir sus capacidades y frenarse y liberar todas sus bestias invocadas, de otra manera podría asustar a todo el mundo. Detrás del protagonista se encontraba siguiéndolo su dúo de liebres, al igual que la tortuga de lava, lo que una de las chicas termina diciendo que debían colocarse la carga, pero fácilmente y sacando su espada, la chica de rango S rápidamente terminó eliminando a las bestias del protagonista, cosa que hace que los chicos, al igual que el protagonista, queden bastante sorprendidos de cómo ésta los había eliminado a todos de un solo tiro, pensando que era una locura como un luchador que ha despertado su talento rango S tiene tanta fuerza. La chica rápidamente terminó ordenando que no debían quedarse ahí, sino que debían continuar con la marcha hacia el jefe del piso. El protagonista logra darse cuenta de que esta chica es bastante fuerte, por lo que será bastante difícil robarle la muerte del jefe para poder invocarlo. Rápidamente logran oír un rugido del lobo, cosa de la cual todos se percatan y se dan cuenta de que estaban cerca de llegar al donde se encontraba el lobo de sombra oscura. Frente a estos termina apareciendo lo que parece ser un portal, y la chica termina diciendo que dicho portal terminaría por llevarlos a donde se encuentra el lobo de sombra, o al menos el lobo también podría venir, por lo que sería mejor que todos estos se mantengan cerca si no quieren perder la vida. Del portal parece estar saliendo dicho lobo de sombra, por lo que rápidamente la aventurera se preparaba para sacar su espada, y finalmente el lobo sombrío termina por aparecer en la escena. Debido a la niebla bastante espesa, la gente ni siquiera podía ver dónde se encontraba dicho lobo de sombra oscura. Sin embargo, la combatiente parecía estar preparada. El lobo de sombra rápidamente termina pasando por un lado y luego detrás de la misma. Este parecía estar rodeando a la combatiente de rango S mientras los chicos se preguntan qué debían hacer. Y cuando rápidamente el lobo se lanza a atacar, fácilmente la combatiente termina esquivándolo mientras se balancea con su enorme personalidad. Este termina moviendo su personalidad al igual que la espada y fácilmente terminó conectando daños críticos y consecutivos a la bestia. Dicha bestia terminó por caer eliminada, por lo que los principiantes pensaban que ya el lobo de sombra oscura había sido derrotado, preguntándose que cómo había ocurrido. El protagonista se preguntaba qué tipo de habilidad era ese atajo de hoja de luz, y todo era porque el sistema le mostraba que el efecto de dicha habilidad realizaba un ataque de la espada al objetivo y el daño de cada corte se duplicaría cuando el último corte llegaría sería el daño crítico, que se duplicaría con todo el daño causante. La combatiente de rango S terminó diciéndole a todos los principiantes que ya deberían haber obtenido correctamente el orbe para el paso 2. La combatiente de rango S termina diciéndole a los principiantes que la llave de paso del primer piso deberían haberla obtenido correctamente, por lo que está abriendo el chat del grupo. La gente solamente se encontraba alabando a la combatiente de rango S, mientras otros se preocupaban porque los demás tuviesen cuidado. La chica termina diciéndole a los principiantes que pasen rápidamente a la primera puerta y una hora más tarde el jefe aparecerá. Su misión ya estaba completa, por lo que debía volver al territorio de los monstruos del quinto piso para moler al jefe. Sin embargo, uno de los principiantes termina diciéndole a la combatiente de rango S que tuviese cuidado debido a que debía prestar atención a su espalda. Esta se percata del portal parecía estar haciéndose más pequeño. Esta se encontraba sorprendida, diciendo que ni siquiera había pasado una hora, por lo que eso no era posible. El portal comenzó a tener actividad, por lo que la chica decía que esa aura no era la misma, preguntándose que si acaso era una bestia que esta parecía conocer. Se trataba de un lobo de sombra de élite, el cual se encontraba saliendo de dicho portal. Esta le decía a los principiantes que debían huir debido a que si se quedaban allí serían una carga para la misma. Sin embargo, el protagonista se preguntaba que si acaso podría derrotar a dicho jefe de élite. La chica se encontraba pensando que un jefe de élite es tan fuerte como 5 jefes normales, y aunque es difícil tratar con el mismo, es el primer piso, por lo que no debería ser difícil para ella. O al menos podría manejarlo, pensando que no importaba qué, tenía que detener al lobo de sombra oscura y dejar que los novatos escapen. Rápidamente se lanzó al ataque, cuya cosa terminó esquivando, y con el tajo de hoja de luz terminó conectando bastante daño a dicho lobo. Esta logra darse cuenta de que sus ataques no le hicieron casi daño, diciendo que este lobo podría tener una defensa bastante alta. Y cuando el lobo estuvo a punto de voltearse para atacarla nuevamente, esta terminó siendo tomada desprevenida por el mismo, quien tenía una excelente agilidad. La combatiente, con su personalidad al aire, terminó recibiendo bastantes ataques de dicho lobo.
Esta logra darse cuenta de que la velocidad del lobo era bastante alta y hizo todo lo posible para esquivar, sin embargo fue herida. Dicha herida le causa un 1% de derramamiento de sangre hasta que ésta detenga la hemorragia. Sin embargo, intentaba atacar al lobo por lo que no podía admitir la derrota. El protagonista parecía no querer seguir, diciendo que un monstruo tan raro no puede ser encontrado cuando uno quiere, por lo que sin más termina regresándose diciéndose a sí mismo que podía someterlo. La chica se encontraba pensando que nunca había pensado que incluso el jefe élite del primer piso pudiese ser tan fuerte y llevarla a tal punto. Aún le quedaba al jefe al menos la mitad de la vida. Esta por poco logró evitar el ataque del lobo y terminó activando su habilidad de tajo de hoja de luz. Sin embargo, el sistema le dice a esta que debido a que su cuerpo fue bastante herido, la habilidad no puede ser utilizada, por lo que ya frente a frente el lobo, este se lanza a atacar rápidamente, cuya cosa el lobo terminó impactando una rasgadura de sombra oscura en la chica, y esta terminó rápidamente cayendo al piso. Con un ataque más del lobo parecía ser que era el fin de la chica. Esta ya se encontraba esperando su momento de partir, pero repentinamente el lobo terminó recibiendo 3 flechazos. Se trataba de nuestro protagonista, el cual lo estaba acechando a lo lejos. Este se encontraba intentando llamar la atención del lobo, pero la combatiente rango S, mirándolo, recordaba que era uno de los nuevos novatos, preguntándose que por qué él mismo no había escapado. Esta le gritaba al protagonista que no lo provocase y que corriese rápidamente debido a que el prota no era suficiente rival para él mismo. Sin embargo, el lobo terminó persiguiendo al protagonista yéndose lejos de donde se encontraba la chica. Esta pensaba que el protagonista era un idiota y que moriría. Y mientras el prota huía, sabía que dicho jefe élite le quedaba la mitad de su vida, diciéndose a sí mismo que no podía morir, diciendo que si muere, ¿qué pasaría con su hermana y su enfermedad? Este sabía que tenía que traer al lobo a una zona bastante espaciosa debido a que así tendría la ventaja de hacer frente con sus bestias convocadas. El lobo parecía acercarse bastante al protagonista debido a que este no le quedaba tanta energía para correr, pero parando el paso rápidamente el protagonista se voltea activando la invocación de bestias y rápidamente las bestias invocadas del protagonista terminaron apareciendo frente a él. La combatiente pensaba que el protagonista estaba loco, que como un novato podía salvar o intentar tratar con un jefe élite, diciendo que tenía que ir rápidamente a salvarlo, por lo que esa cruzaba los dedos para que el novato de nuestro protagonista pudiese aguantar un poco. Alguien termina gritando la bendición verde, parece ser un healer el cual termina curando a la chica de rango S. Esta se sorprende bastante debido a que la princesa se encontraba en ese lugar. Sin embargo, no era solamente la princesa, se trataba de todo un equipo. Uno de los chicos del equipo le preguntaba que si esta estaba loca, diciendo que cómo creía que podía luchar sola contra un jefe élite, por lo que rápidamente este termina pidiendo disculpas, diciendo que pensó que podría eliminarlo. Uno de los chicos termina preguntando que dónde se encontraba dicho jefe. La chica de rango S termina diciendo que el lobo de sombra oscura de élite fue traído por un novato, o sea el prota, diciendo que tenían que ir a salvarlo rápidamente. Los chicos se encontraban bastante sorprendidos, preguntándose que cómo un novato había traído al jefe élite. Sin embargo, donde se encontraba el protagonista activando su habilidad de invocar bestias, este se encontraba ordenando ataque total en contra del lobo de sombra. Mientras las invocaciones del protagonista atacaban, este pensaba que a pesar de que el lobo de sombra tiene una velocidad bastante rápida, su movimiento se restringe cuando es rodeado y golpeado por 3 conejos violentos. Y al mismo tiempo, la tortuga, el protagonista, termina lanzando un colazo en contra del lobo. Este terminó impactándole un fuerte golpe crítico, y el protagonista pensaba que puede soportar la lenta velocidad de la tortuga de lava, diciendo que había golpeado perfectamente al lobo de sombra. El lobo parecía estar bastante molesto, por lo que rápidamente termina atacando todas las invocaciones del protagonista. El protagonista sabía que dicha bestia le hacía muchísimo daño a sus invocaciones, por lo que tenía que utilizar a la bestia convocada para que evite el daño frontal. El conejo de nivel 2 terminó lanzándose rápidamente hacia el lobo debido a que había ascendido recientemente, cosa que sorprende bastante al protagonista debido a que este había subido de nivel, diciéndole a la liebre que debía atacarlo y la tortuga de lava debía acumular el daño. Rápidamente el lobo termina atacando a la tortuga. Una de las liebres terminó por perder la vida, cosa que hace que el protagonista se preocupe demasiado. La segunda liebre del nivel 1 también perdió la vida, y el protagonista sabía que estuvo a punto de estar acabado. El protagonista sabía que si no eliminaban a dicha bestia, sus invocaciones perderían la vida rápidamente. Parecía ser que la cola de la tortuga estaba a punto de darle el golpe final, y exitosamente el golpe terminó impactando a dicho lobo de sombra. El lobo sombrío de élite terminó por ser derrotado, y el protagonista se decía que estuvo cerca, diciendo que sus 2 bestias de invocación restantes solamente le quedaban un poca vida. El sistema terminó diciéndole a nuestro protagonista que había ganado equipo de caída de rango medio, 4 orbes de alma y un collar de colmillo del lobo, al igual que una daga de hueso del lobo. El protagonista decía que como se esperaba el jefe de élite terminó dándole un buen botín. El protagonista sabía que esa daga de hueso del lobo tiene bastante daño, sin embargo, como este no hace combate cuerpo a cuerpo, no es bastante útil para él, por lo que tenía en mente guardarla y venderla cuando regrese para ahorrar lo suficiente
suficiente y pagar los gastos médicos de su hermana pequeña. Este se encontraba consolando una de sus invocaciones pensando que había perdido dos de sus mismas. Sin embargo, este decía para sí mismo que en algún momento uno debe correr riesgo para obtener beneficios. Este rápidamente terminó invocando a dicho lobo de sombra, a lo que rápidamente terminó presenciando una fuerte invocación. Terminó apareciendo el lobo de élite de sombra de nivel 1 con una defensa de 1500 y la habilidad de rasgadura de sombra oscura, cuya cosa emocionaba bastante al protagonista diciendo que su estado era bastante increíble, diciendo que básicamente era invencible en el primer piso. Este sabía que el tiempo era bastante tarde por lo que debía regresar debido a que el día siguiente tenía bastantes lecciones que hacer. Una de las chicas, la princesa, termina diciendo que había encontrado al protagonista, por lo que viendo las marcas de la lucha terminan diciendo que parecen haber bastante marcas del lobo oscura. Estos terminan diciendo que no habían visto al protagonista por lo que parece que podría haber muerto. Y uno de los chicos del equipo termina diciendo que parece ser que el protagonista había sacrificado su vida para salvar a los demás, que tenía un corazón bastante valiente y bondadoso. La chica termina diciendo que el día siguiente iría a la escuela para encontrarse con el maestro Liu Wei, diciendo que esa persona, o sea el protagonista, debería ser su estudiante, y si realmente este había perdido la vida y se sacrificó, el maestro lo sabría, mientras pensaba que si realmente el prota había perdido la vida sería toda su culpa. El protagonista terminó vendiendo todo su botín en el comercio rápidamente, por lo que obtuvo 61 orbes de almas mágicas de rango bajo y 25 orbes de almas mágicas de rango medio. Este termina probando primero el orbe de fuerza mágica. La fuerza del protagonista terminó aumentando y este decía que según la guía, cuando su fuerza aumente en territorio demoníaco también aumentará en el mundo real, por lo que debía probarlo en la escuela al día siguiente. Terminó pasando el día y la hermana del protagonista terminó despertando con el desayuno listo. El protagonista le preguntaba que si acaso no le había dicho que no cocinara, diciendo que parece ser que esta no lo escucha, pero esta le dice que puede hacer el desayuno. El protagonista sabía que el riñón artificial de su hermana se encontraba disminuyendo y el alquiler de la casa se encontraba aumentando, por lo que debía pagarse a tiempo, mientras pensaba que si acaso debería decirle a su hermana que había despertado un talento de rango triple S. Sin embargo, termina diciendo que no le hablaría el asunto del despertar para que esta no se preocupe, mientras esta pensaba que el protagonista había volvido tan tarde, preguntándose que si acaso debe tener un mal talento. Esta termina diciéndole al protagonista para consolarlo que por qué no buscaba un trabajo normal en la tierra porque el territorio demoníaco era bastante peligroso. Sin embargo, el protagonista le preguntaba que de qué manera esta pagaría el alquiler o se haría cargo de la casa. Tiempo más tarde, el protagonista termina marchándose diciéndole a su hermana que es bastante joven, por lo que esta solamente debe concentrarse en estudiar y no preocuparse por el alquiler, por lo que sin más este termina llegando a la escuela. Los estudiantes parecían haber despertado solamente rangos D o rangos B. Parecía ser que el rango B era bastante alto para los demás, pero el protagonista se encontraba pensando que el orbe mágico del alma era bastante popular debido a que se había agotado en la red comercial del web. Este terminó retirando todo su dinero, diciendo que iría al territorio de los demonios para obtener más orbes de magia, diciendo que era casi suficiente para los honorarios del riñón artificial de su hermana. El jefe de la clase termina diciendo que si acaso todos estaban en ese lugar. Sin embargo, parece ser que la chica, la waifu, que se encontraba en el territorio demoníaco se encontraba en el salón del protagonista. La gente se encontraba diciendo que parece ser que está mucho más bonita cuando se encuentra en el territorio demoníaco. El profesor terminó contando toda la situación, preguntando que quién había ayudado a la chica a traer al jefe, diciendo que esta persona debe levantarse debido a que la chica quería agradecerle personalmente. Cuya cosa las personas se preguntaban quién era, pero el protagonista parecía no querer exponerse. El profesor termina diciendo que esa persona no podría estar en su clase, pero este termina diciendo que si este consigue alguna información es mejor que le informe. Los chicos terminan diciendo que la persona que trajo el héroe, la persona incógnita, el prota, es un verdadero héroe y es bastante admirable, mientras otros parecían querer tomar el crédito del protagonista. Un chico gordito con lentes termina diciendo que sabía quién era esa persona, pero el gordito parecía estar equivocado, diciendo que podría ser un tal Rakshasa. El gordito termina invitando al protagonista esa noche juntos contra monstruos en el territorio demoníaco, diciéndole al protagonista que había invitado a dos chicas, pero el protagonista dice que tenía que ir a trabajar. El gordito le pregunta al protagonista que si acaso este necesita dinero para su hermana. El prota dice que podía manejarlo y el gordito le dice que si este va al territorio demoníaco recuerde buscarlo, diciendo que su nombre es Gordito Guapo en el territorio demoníaco. Pasa el tiempo y el protagonista se encontraba limpiando el gimnasio mientras pensaba que si vendía más orbes de alma mágica no necesitaría trabajar en el futuro. Pero termina llegando al lugar un tal Shenkin, el cual es bastante fuerte, tenía una fuerza de 507 kilos por golpe, pero este era bastante humilde, decía que había expertos muchísimo más fuertes que él. El protagonista se preguntaba que si este tipo era bastante fuerte mientras miraba un saco de boxeo, bueno, quién sabe qué verga es este. Y rápidamente terminó lanzando un golpe contra él mismo. Este logró darse cuenta de que tenía una fuerza de 497. Este solamente había obtenido 390, por lo que absorbió solamente un orbe de alma mágica de alto rango y aumentó bastante su puntaje, diciéndose a sí mismo que tenía que
que regresar nuevamente al territorio amoníaco mientras pensaba que no sabía lo que esa mocosa estaba haciendo a sus espaldas a su hermana, diciendo que tenía que encontrar un momento para preguntarle. Tiempo más tarde, el protagonista terminó entrando nuevamente al primer piso del territorio amoníaco, mientras pensaba que el equipo de invocación todavía le quedan 7 espacios, por lo que podría convocar 7 bestias más. Este tenía en mente obtener esas 7 bestias en el primer piso para luego avanzar al segundo de manera segura. Este terminó invocando a todas sus bestias. Junto al lobo de sombra, Élite terminó diciendo que debían cazar monstruos con él, y que con el daño el lobo de sombra es suficiente para después obtener algunas tortugas de lava. Tiempo más tarde, el protagonista ya se había encontrado con una tortuga de lava, por lo que rápidamente junto a su lobo de sombra se lanzó el ataque rápidamente. La tortuga fácilmente fue eliminada por el protagonista junto a su lobo, y una hora después, literalmente el protagonista ya tenía un ejército de tortugas y liebres, por lo que les decía que finalmente estaban todos reunidos y ahora podían ir al segundo piso. De lejos, el protagonista logra oír a alguien que pedía ayuda. Se trataba del grupo El Gordito junto a 2 chicas y otras personas las cuales parecían estarlo siguiendo. Este se preguntaba que si acaso no se trataba del gordito bonito. Todo continúa, donde el gordito se encontraba diciéndole a los perseguidores que eran novatos y que no tenían nada valioso de encima de los mismos. Sin embargo, los tipos malos que se encontraban siguiéndolos solamente decían que podían secuestrarlos y pedir rescate a sus familiares del mundo real. El protagonista sabía que esta gente ya sabía que el gordito tenía dinero en la vida real, e incluso si terminan eliminándolo, la policía no podría saber nada debido a que nadie sabe la identidad de la gente a menos que este se imponga. El gordito rogaba por su vida diciendo que este no tenía dinero, pero el ladrón le decía que este le había dicho a las 2 chicas que vivían en una mansión y conducía un Ferrari. El ladrón terminó activando una habilidad de pantano fangoso. Parecía ser que el gordito estaba a punto de ser atrapado. Y finalmente el tipo terminó colocándole un hacha diciéndole que le dé la información de contacto de su familia en la vida real. Pero el gordito parecía ser que no quería decir nada, se oponía a la resistencia. El ladrón estuvo a punto de cortarle un brazo para que éste hablase. Sin embargo, rápidamente una flecha terminó impactando el brazo del mismo. Este gritaba que quien se atrevía a hacer un ataque furtivo en contra del mismo. Y como ya saben, se trata de nuestro protagonista Rakshasa. O sea, ese es su nombre en este videojuego. El protagonista les gritaba que solamente sabían cómo cometer crímenes, y cuando los tipos se aproximaban a tomarlo a él mismo, este terminó tomando sus cosas y diciendo adiosito viejo monchito. Los ladrones se encontraban persiguiendo al protagonista debido a que este había herido al líder del equipo y querían eliminarlo, mientras el protagonista solamente se encontraba pensando que tenía que llevar a los tipos donde estos no pudiesen salir luego de que los rodease con sus bestias. Los ladrones, después de rodear al protagonista, terminan diciéndole que este se había metido en un callejón sin salida, mientras el líder de los mismos decía que quería torturar lentamente al protagonista. El protagonista termina preguntando que si acaso alguien mata personas en el dominio mágico, la gente afuera no lo sabría, ¿cierto? Cosa que rápidamente el ladrón termina afirmando diciendo que nadie se enteraría, y el protagonista, anotando esta información, termina invocando a sus bestias, diciéndoles que debían atender bastante bien a sus invitados. Rápidamente las bestias del protagonista terminaron por aparecer en la escena rodeando al montón de tipos, cuya cosa hacía que estos se preguntasen que qué era lo que estaba sucediendo en ese lugar. Estos tenían en mente escapar del sitio para no morir a manos de dichas bestias. Sin embargo, se percatan de una niebla bastante extraña en el lugar, y como ya saben, se trataba del lobo de sombra de Élite. Los líderes de los bandidos quedaron bastante sorprendidos al ver la escena, pero detrás el protagonista termina recalcando que, como él decía, nadie se enteraría de lo que sucede en ese lugar. Rápidamente el jefe lobo de sombra de Élite terminó lanzándose al ataque, despedazando todo el grupo de bandidos, mientras que las tortugas, al igual que las liebres, también hacían su parte del trabajo. Tiempo más tarde, después de que todo este grupo fue eliminado, el protagonista terminó recogiendo el botín diciendo que parecía ser que estos tenían cosas bastante buenas. El protagonista terminó consiguiendo un talismán berserk, el cual es de calidad C, pero tiene un efecto especial: hacer que un objetivo dentro de 3 metros entre en modo berserker y dura 100 segundos. Este sabía que era una habilidad que podía utilizar en un momento crucial y sin más termina dándole la espalda al montón de cuerpos para ir al segundo piso. Cuando el protagonista estaba a punto de pasar al
al segundo piso termina siendo llamado de la espalda. Se trataba del gordito junto a las dos chicas, los cuales se encontraban agradeciendo por haberle salvado la vida. El gordito intentaba pagarle 1.000.000 al protagonista debido al agradecimiento, pero el protagonista termina rechazando diciendo que este gordo Juan tenía demasiado dinero, pero no podía tomarlo porque una vez hecha la transferencia su identidad sería expuesta. Y sin más termina dándole las espaldas para entrar al portal del segundo piso, dejando a las chicas al igual que el gordito pensando que este tipo era un héroe. El protagonista terminó apareciendo ya en el segundo piso pensando que nunca había pensado que el segundo piso del dominio mágico fuese una cueva. La gente se encontraba reclutando para formar grupos, sin embargo el prota pensaba que era más seguro estar solos mientras miraba el libro para ver qué tipo de bestias había en el lugar. Dicen que había una araña venenosa la cual puede sacar seda y convierte en telaraña, y una vez atrapada en su telaraña no podrás moverte en un periodo de tiempo. Al igual que un murciélago chupa sangre que aunque no tenga un ataque muy alto es bastante escurridizo y chupa sangre. Y por último y más fuerte está el jefe rana devoracielos de gran tamaño, piel gruesa y muchísima vida. Los ataques normales no pueden dañarlo y la habilidad tiene como vibrar, la cual puede aturdir a sus objetivos dentro de un rango definido. El protagonista pensaba que parecía ser que los monstruos del segundo piso son muchísimo más fuertes que los del primer piso. Sin embargo, rápidamente cuando este estuvo a punto de ser atacado por una telaraña, por poco logró esquivar la misma, dándose cuenta de que era una de las arañas la cual estaba en el libreto, la araña venenosa. Rápidamente el protagonista terminó invocando a sus bestias, por lo que parece ser que dos liebres terminaron saliendo de la misma. Las liebres terminaron siendo atrapadas dentro de la telaraña de la bestia y rápidamente la araña terminó lanzando veneno que parecía hacerle hacía muchísimo daño a las liebres del protagonista. Este sabía que el daño de la araña venenosa no era alto, pero el daño del veneno causa que la vida baje rápidamente, por lo que sin más terminó ordenando que todos ataquen juntos. Después de un rato por fin había logrado eliminar a la araña venenosa, pensando que había sacrificado a dos conejos violentos a cambio de una araña venenosa y solamente le había dado 2 orbes mágicos del alma de rango bajo. Sin embargo, sin perder tiempo este termina invocando a dicha araña venenosa que ya había eliminado, a lo que luego de que esta apareció, este decía que como era de esperar de un monstruo el segundo piso tiene muchísimos mejores atributos que los de un conejo y una tortuga, y sin más en el camino ya había derrotado a 2 arañas venenosas, por lo que como esperaba los monstruos del segundo piso son muchísimo más fuertes que los del primero. Creo que es obvio, hermano. Y mientras pensaba que parecía ser que había menos cantidad de monstruos, parecía estar siendo observado por murciélagos desde la espalda. Rápidamente dichos murciélagos te lanzaron al ataque del protagonista, ataque que rápidamente este terminó intentando evadirlo debido a que colocó la invocación de bestia frente a los mismos. Invocación de bestia que llamó una de las tortugas, al igual que un lobo de sombra. Este sabía que estuvo a punto de perder la vida, pero por suerte su velocidad de invocación había aumentado. Este terminó ordenando a todas sus bestias que ataquen a los murciélagos. Sin embargo, parecía ser que los murciélagos se encontraban chupándole la sangre a las bestias del protagonista, cuya cosa sorprende bastante al protagonista debido a que estas recuperan bastante vida cuando chupan sangre, por lo que rápidamente terminó invocando a la araña venenosa para que se encargue de las chupasangres que roban vida. Fácilmente la araña venenosa terminó tomándola con sus redes, al igual que impactando diferentes tipos de ataques de veneno, por lo que rápidamente el protagonista terminó reforzando dichos ataques con sus demás bestias y finalmente los murciélagos terminaron por ser eliminados. El protagonista, ya con las 2 murciélagos eliminados, pensaba que para derrotar a 2 murciélagos chupasangre tuvo que sacrificar varias bestias invocadas y rápidamente terminó invocando a sus bestias de invocación. Terminaron saliendo los 2 murciélagos y este pensaba que ya tenía la suficiente cantidad de bestias para ir a por el jefe. En la entrada a la habitación del jefe parecía haber muchísima gente la cual se quejaba debido a que parecía ser que había alguien que se había apropiado del jefe o no quería compartirlo. El protagonista se encontraba mirando toda esta discusión. Sin embargo, los tipos que se habían apropiado del jefe terminan ordenando a todos que se callen, diciendo que para entrar a atacar al jefe tienen que pagar 10 orbes mágicos del alma. Quedaba un último puesto, por lo que rápidamente el protagonista terminó ofreciéndose para entrar. Este le dice al tipo que no tenía los orbes mágicos, pero que si acaso podía pagar con 10 barras de oro, cosa que rápidamente el tipo termina aceptando por parte del protagonista, diciéndole que si este no le das la barra de oro terminaría pagando las consecuencias. Pero parecía ser que el protagonista solamente estaba esperando un momento exacto para hacer algún movimiento. Estos terminaron llegando a donde se encontraba el líder de la incursión, diciéndole al mismo que la gente ya estaba
estaba reunida y este ya podía comenzar, cosa que el líder de la incursión termina aceptando. Este tipo se hace llamar superhéroe que gana dinero, supuestamente es un boxeador bastante hábil. El protagonista sabía que las personas que tienen la palabra hábil al final parecen ser para nada débiles, y finalmente a ellos termina por aparecer el enorme jefe sapo. El protagonista decía que la rana devoracielos era enorme, pero el líder de la incursión terminó diciendo que este no debe acercarse demasiado debido a que estaba a punto de comenzar. Rápidamente este terminó lanzando su habilidad de puño y lanzándose hacia el jefe, por lo que rápidamente terminó impactando una serie de golpes al mismo. La gente se encontraba bastante sorprendida debido a que la rana devoracielos ya había perdido un tercio de su vida en tan solo unos momentos. Parecía ser que el tipo se encontraba bastante emocionado mientras lanzaba esa ráfaga de golpes. La rana intentaba defenderse lanzando bolas de fuego cuya cosa el tipo termina esquivando, para rápidamente terminar lanzando otra serie de golpes en contra de la rana devoracielos. El prota logra darse cuenta de que solamente le quedaba la mitad de la vida a dicho jefe, diciendo que tenía que encontrar el momento correcto para dar el último golpe y eliminarlo. Pero cuando el tipo estuvo a punto de darle el último golpe al jefe, al protagonista se le ocurrió la brillante idea de lanzar el último golpe él. Cuando el líder de la incursión iba a dar el último golpe, se percata de que la flecha del protagonista terminó impactando en el ojo del jefe, cosa que terminó metiendo al jefe en modo berserker, molestándolo muchísimo. El jefe había fijado toda su atención en el protagonista, cuya cosa molestó bastante a los súbditos del líder de la incursión, diciéndole que le habían dicho que no hiciera nada. Y cuando estos se encontraban preocupados por el protagonista, el jefe termina diciendo que él se merece lo que el jefe le vaya a hacer debido a que este no había hecho nada más que meterse. El protagonista rápidamente se percata de algo. Se trataba de un ataque del jefe, el cual este logra esquivar a duras penas y rápidamente termina invocando a sus bestias. Las bestias rápidamente terminaron saliendo del portal y rápidamente las bestias terminaron lanzándose hacia el jefe sapo. Los hombres se preguntaban que por qué el protagonista podía invocar bestias y el líder de la incursión pensaba que nunca había visto tal talento de invocación. Finalmente el jefe sapo terminó siendo debilitado por las bestias del protagonista, por lo que rápidamente lanzando unos leves flechazos, este terminó acabando con la vida del jefe sapo. A lo que rápidamente el sistema terminó saltando la notificación de que había derrotado a la rana devoracielos. Para. ¿Me estás diciendo que llevas más de 10 minutos viendo este video y aún no estás suscrito? Aunque no lo creas, hay muchísimas personas a las cuales les gustan mis videos, pero no se suscriben. Si todas estas personas se suscribiesen, ya seríamos más de 100.000 suscriptores en este canal. ¡Matemáticas, hijo! Recuerda que suscribirte es muy fácil, son solamente 2 clics y no sabes lo mucho que me apoyas a seguir creando este tipo de contenido diariamente. Ahora sí, sigamos disfrutando de este video. La gente se encontraba bastante sorprendida de cómo el protagonista, un novato, había conseguido muchísimas cosas luego de eliminar al jefe sapo. Y rápidamente el protagonista se aproximaba a tomar todas las gemas o los orbes que había obtenido. Y mientras este tomaba los orbes de la espalda, terminan diciéndole que ya ve la razón de por qué se atrevió a robar al jefe sapo, o sea, que por qué se atrevió a robarle aquí. Se trataba de los hombres los cuales cobraban por la incursión. Esto terminan diciéndole al protagonista que debe soltar todos los orbes, al igual que pagarle los 10 metales o los 10 barras de oro. De lo contrario, el protagonista no podría salir con vida mientras este pensaba que ocupara el recurso del jefe por la fuerza, y aún así se atreven a pedir un pago por ello, preguntándose el protagonista que por qué debería aceptarlo. El líder le decía al protagonista que era bastante interesante, sin embargo el protagonista pensaba que con el lobo de sombra de élite era bastante bueno como para eliminar a esta gente, pero el tipo le dice que la habilidad del protagonista es bastante inútil en su contra. Este rápidamente se lanza a atacar al murciélago del protagonista, dejándolo machacado, mientras le decía al protagonista que era inútil su habilidad frente a un verdadero experto. El protagonista no sabía qué decir ante tal situación. Sin embargo, alguien termina llegando diciendo que debían detenerse. Se trataba de un inspector disciplinario de la administración del dominio mágico. Este se llamaba Red y el protagonista pensaba que esta gente tienen pocos números pero tienen una fuerza bastante grande. El tipo termina diciéndole al líder de la incursión que debería eliminar a los dos, al prota y al inspector. El inspector termina diciendo que no deben hacer nada debido a que este mandará las evidencias a sus superiores. Sin embargo, macabramente el tipo termina sonriendo diciendo que estos no tendrían la oportunidad de salir de ese lugar, cuya cosa hace bastante sorprendido al inspector. Los hombres líder de la incursión terminan rodeando al protagonista al igual que el inspector, y parándose frente al protagonista este le dice que no tenga miedo debido a que lo protegería, y todo es debido a que el talento del protagonista es bastante útil y tiene un futuro brillante, por lo que este lo
presentaría con sus superiores después de todo eso. Cuando un tipo se lanzó a atacar, el inspector con un rayo de hielo terminó volviéndole un cubo de lo mismo. Uno de los tipos se encontraba con bastante miedo del inspector, pero el jefe le dice que la habilidad esta misma de rayo de hielo tiene un enfriamiento de 1 minuto, por lo que rápidamente al escuchar esto se lanza al ataque que rápidamente el inspector termina esquivando para conectarle una fuerte patada al mismo. El inspector termina presumiendo diciendo que había estudiado en una prestigiosa escuela de artes marciales, diciendo que deberían rendirse en ese momento. Uno de los tipos termina riéndose preguntando que cómo se rendirían y termina activando una habilidad de soporte hacia el líder de la incursión, quien rápidamente se lanza al ataque. El inspector rápidamente lanza su rayo de hielo nuevamente. Sin embargo, el soporte que le habían dado era inmunidad mágica, cuya cosa deja bastante sorprendido al inspector debido a que su ataque no le hace nada. Este le decía al protagonista que huyese, diciéndole que el daño del puño de fuego era demasiado alto y no podrían bloquearlo, pero parecía ser que el líder de la incursión aún no se rendía. Rápidamente el líder de la incursión terminó lanzándose al ataque con intención de asesinar a todos, y el inspector parecía estar a punto de perder la vida. Sin embargo, frente a él terminó apareciendo una tortuga de lava bloqueando los golpes del tipo, mientras la araña venenosa se encontraba intentando atarlo con su telaraña, pero frente a él terminó apareciendo el protagonista diciendo que debía dejárselo a él, cuya cosa hace que el inspector se pregunte si este se enfrentaría a ellos, pero bastante confiado el prota le dice que este no debe interferir, mientras le decía que habría alguien más que se enfrentaría en su contra. La gente se preguntaba que por qué había tanta niebla de repente, y como ya saben, se trataba del lobo de sombra de élite. Los tipos del líder se encontraban preocupados debido a que se trataba de un monstruo de élite, el cual se encontraba resguardando al protagonista. El líder de la incursión queda bastante sorprendido al ver esto mientras se quitaba la telaraña encima, pero eso no era todo, porque el protagonista, sonriendo, termina invocando al jefe sapo. La gente queda bastante sorprendida preguntándose qué estaba sucediendo y por qué el protagonista podía invocar a dichos jefes, mientras otros decían que el prota al menos tenía un talento de rango A. El líder de la incursión sabía que ya no había vuelta atrás, por lo que le ordena a su súbdito que debe dejarle a los monstruos y este debe encargarse del protagonista al igual que el inspector. Rápidamente el líder de la incursión se lanza al ataque, pero el prota ordena a la rana devoracielos y al lobo de sombras que ataquen, quienes sin dudar y sin titubear se lanzan al ataque del líder de la incursión. Este parecía darle una buena pelea debido a que ya le había quitado 1/3 de la vida a la rana. Parecía ser que la rana ya estaba perdida. El líder de la incursión se encontraba bastante confiado, por lo que el prota pensaba que era alguien realmente fuerte y parecía ser que planeaba encargarse primero de la rana de Horacielos para luego regresar a por el lobo de sombra de élite. Los tipos del líder terminan diciéndole al protagonista que si realmente pensaron que podrían encargarse de su jefe. Pero el instructor pensaba que ese tipo era realmente fuerte y la defensa de la rana de Horacielos es bastante baja, por lo que no podrían aguantar mucho. Pero el prota termina diciendo que parece que tendrá que mostrarle algo que es realmente fuerte. Se trataba del talismán Berserker. El inspector queda bastante sorprendido al ver que el protagonista poseía tal talismán. Y rápidamente el prota lo utiliza diciéndole al lobo de sombras que se desate y elimine a todos. El lobo de sombra termina recibiendo dicho talismán, el cual termina integrándose al mismo. Y parece ser que era el fin de toda esta gente. Este en su modo Berserker comienza a rugir, liberando una intención asesina, la cual preocupa bastante al líder de la incursión, al igual que todos sus súbditos, los cuales se encontraban preocupados debido a que el jefe se había vuelto loco. El lobo de sombra se encontraba frente al líder de la incursión, el cual se preguntaba que por qué había entrado en dicho estado si ni siquiera lo había atacado. Parecía ser que el líder de la incursión quería huir, y todo era porque este sabía que contra un jefe de élite en modo Berserker no podría ganar y era más importante mantener su vida. El protagonista molesto le preguntaba que si acaso este pensaba escapar, y moviéndose bastante rápidamente, el lobo de sombra terminó posándose frente a él, liberando una cadena de ataque de garras de sombra. Parecía ser que el líder de la incursión estaba siendo gravemente herido, cuya cosa preocupaba bastante a sus hombres. Este terminó arrollado diciéndose a sí mismo que había subestimado a su enemigo, por lo que fácilmente este terminó siendo derrotado. Los hombres del líder de la incursión sabían que su capitán había muerto y era demasiado terrorífico por lo que debían huir. Sin embargo, parecía ser que estos estaban siendo seguidos por el lobo de sombra, y de la espalda de los mismos el protagonista pensaba que les dejaría saborear todo lo que estos hacen. El inspector pensaba que la habilidad del protagonista era demasiado aterradora, pensando también
también que el protagonista tenía un tipo de talento que tenía que estar en las manos del Estado, de lo contrario las consecuencias podrían ser muy malas. Al lugar terminaron por llegar los compañeros del inspector, pero el protagonista se encontraba reuniendo los orbes diciendo que, como se esperaba de un aventurero de alto nivel, tienen muchísimas cosas en el inventario. Parecía ser que el protagonista había conseguido otro talismán. Se trataba de una carta de invitación a la zona muerta, la cual puede utilizar una sola vez. El protagonista no recordaba haber visto algo así en la guía del dominio mágico, sin embargo prefiere olvidarlo diciendo que sería mejor absorber los orbes mágicos del alma de alto nivel primero. Luego de absorberla, su fuerza y velocidad terminaron aumentando mientras termina llegando el inspector diciendo que su actuación de hace rato había sido increíble, preguntándole al prota que si estaba interesado en unirse a la administración del dominio mágico y servir al país, pero el prota termina diciendo que en ese momento no tenía planes para eso. Este termina aceptando lo que el prota dice, dándole su número de comunicación diciéndole que después que lo haya pensado puede buscarlo, cosa que el protagonista termina aceptando diciendo que ya había memorizado el número. Y cuando el protagonista estaba a punto de marcharse, el inspector termina por decirle que tenía una última cosa que decirle, y era que sin importar cuán fuerte se vuelva en el futuro, tiene que recordar que tiene sangre dacia fluyendo por él y que no debe hacer nada que pueda afectar a su país o a su gente, cosa que el protagonista termina marchándose diciendo que no debía preocuparse por eso, y todo era porque él también era alguien de Dacia, pero como ya sabemos el protagonista un transmigrador. Vemos que el protagonista termina por aparecer en el tercer piso. Esto logra darse cuenta de que allí no había muchísima gente, diciendo que mientras más alto sea el piso, más fuertes son los monstruos y el peligro, por lo que debería tener cuidado. Este termina revisando la guía preguntando que qué monstruos habrían en dicho piso. Parecen haber duendes de espada y escudo, al igual que duendes lanzarrocas. El protagonista se encontrará sorprendido de que no había monstruos ni insectos o bestias, sino ya son humanoides, o sea los duendes, por lo que era bastante interesante. Al prota ya se le hacía tarde, por lo que sabía que tenía que regresar nuevamente a su casa, por lo que rápidamente termina haciendo el y volvió. En su casa se preguntaba que por qué todo estaba tan oscuro y la luz no estaba encendida, y tocándole la puerta a su pequeña hermana. Termina decidiendo entrar debido a que nadie le contestaba, parecía no haber nadie en la cama de su hermanita, cosa que se preguntaba que si acaso se encontraba durmiendo con su amiga. Tenía en mente llamarla preguntándose que si acaso se encontraba en la casa de su compañera Shan Pan Pan. Sin embargo, logramos ver que el protagonista tenía 15 llamadas perdidas. Termina llamando a Shan Pan Pan preguntándole por su hermana, pero termina gritándole que por qué apenas contesta el teléfono, diciendo que debía ir a la sala de canto y baile del Club de las Nubes, diciéndole al prota alarmadamente que a su hermanita le había sucedido algo. Y en un cambio de escena vemos lo que parece ser el protagonista, el cual había llegado al sitio donde tenían a su hermanita. Se preguntaba que si acaso ese no era el estudio de danza más lujoso de la ciudad de Tianfen, que por qué ella vendría allí. Mientras el protagonista se acercaba, los guardias de seguridad terminan preguntándole que qué cree que hacía allí con ese tipo de ropa, pero el protagonista se encontraba molesto preguntando que podría estar su hermana allí buscando trabajo, que si acaso esa era la solución que había mencionado y que no importa quién sea, si se atrevieron a lastimar a su hermanita, no los dejaría escapar. Rápidamente, para pasar entre los tipos, el protagonista terminó conectándole unos fuertes golpes. Y sin más terminó por aproximarse a entrar al edificio. Y ya dentro del club de danza se encontraron diciéndole a la hermanita del protagonista que no debería ser tan desagradecida debido a que solamente le habían pedido que lo acompañara al joven maestro Shen por una bebida, por qué hacían tanto alboroto. Termina dándole una tarjeta con $10,000 a la hermanita del protagonista, diciéndole que debe tomarla y tomar con el joven maestro Shen, diciéndole a la hermanita del prota que no debe fingir ser pura si trabaja en ese lugar, por lo que él toma a todas las mujeres como mujeres de servicios sociales para hombres. La señorita termina diciéndole al tipo que realmente la hermana del protagonista no quería beber debido a que no sabía, preguntándole que qué le parecía si lo acompañaba en su lugar. Sin embargo, el viejo gordo termina golpeándola, diciéndole que quién se cree, diciéndole que el joven maestro Shen quería a la hermana del protagonista. Termina gritándole a la hermana del prota, diciéndole que un importante invitado la quería y que de otra forma, pero termina siendo interrumpido por el protagonista preguntándole que quién quería a su hermanita, diciéndole que si se atrevía a tocarle un solo cabello le rompería las dos piernas. La hermanita quedó bastante sorprendida al ver al protagonista, sin embargo el tipo termina diciéndole que como
cómo se atreve a ofender al grupo de Tianjin. La amiga y la hermana del protagonista quedó bastante asustada diciendo que el grupo de Tianjin tiene un montón de influencia en Yanbei, pero tomando la tarjeta del piso el protagonista termina siendo arrepentido por el tipo, el cual le dice que parece ser bastante obediente. Sin embargo, el protagonista le preguntaba que cómo osaba querer comprar a su hermanita con solamente esa tarjeta, y rápidamente termina lanzando la misma. Parecía ser que la tarjeta estaba a punto de cortar la cara al gordito por la mitad. Sin embargo, rápidamente el gay que se encontraba sentado terminó parándose frente al gordito. Este terminó tomando la tarjeta que el protagonista había lanzado, cuya cosa sorprende bastante al protagonista debido a que este tipo parecía ser bastante rápido, y el gordito termina ordenando que ataquen al protagonista y que le rompan las piernas. Estos terminan deteniéndose debido a la orden de una mujer en tacones. Esta preguntaba que cómo se atrevían a causar un alboroto en su club Yu Ding. Se trataba de la señorita Lady Yang. Este tenía en mente humillar al tal Gu Tianzhen debido a que este nunca tiene buenas intenciones. Este termina diciendo que las chicas no cumplieron con sus peticiones, pero la chica termina diciéndole a la Lady Yang que es un problema de niños, por lo que solamente debería dejarlo pasar. Este termina gritándole diciéndole que deben satisfacer a sus clientes a su antojo. Sin embargo, Lady Yang termina sonriendo diciéndole al jefe Gu que es bienvenido a divertirse en la ciudad de Tianfen cuando este quiera. Sin embargo, si ahora estaba ahí solamente para acosar a sus ciudadanos, debía retirarse. La gente termina apoyando bastante a la señorita Lady Yang debido a que este tipo parece estar siendo un pez gordo de su ciudad y viene a actuar como un tirano en la ciudad de Tianfen. El viejo termina presumiendo de su riqueza y su poder, diciendo que definitivamente ese día se llevaría a la hermanita de nuestro protagonista, pero Lady Yang termina diciendo que no la culpe por lo que pasaría a continuación. Parecía ser que ésta se encontraba a punto de darle una fuerte patada al gordito. Sin embargo, en su camino termina atravesándose a alguien con una sonrisa. Nuevamente se trataba del cabello rubio, el cual le conecta un fuerte golpe a Lady Yang. Se trataba del joven maestro de Yanbei, el único peleador de rango S de Yanbei de la última década. El gordito termina ordenando que tomen a la hermanita del protagonista, preguntando que quién se atrevía a detenerlos, y cuando los hombres estaban a punto de llevársela, rápidamente detrás de ellas termina apareciendo el protagonista, diciéndole con la rodilla al tipo que debe alejar sus sucias manos de la hermana del mismo. El combatiente de rango S queda bastante sorprendido al ver la habilidad del prota, pero el prota termina gritando que no mostraría misericordia a aquel que se atreva a meterse con su hermana. El rubio termina diciéndole al prota que parece ser que es un peleador del dominio mágico, que es bastante rápido, a lo que Lady Yang termina preguntándole al protagonista que qué tan alto era su atributo de agilidad, diciéndole que era demasiado rápido. El rubio se encontraba pensando que este tenía 11 puntos de su atributo de agilidad, diciendo que eso sobrepasa la capacidad de una persona normal y nunca esperó que hubiese alguien más rápido que él mismo. Este termina presentándose con el protagonista diciendo que su nombre es Chen Feng, un estudiante de tercer año de la academia Longhu, diciéndole al protagonista que cuál era su nombre, por lo que el prota termina diciendo que es de la quinta academia de Tianfen, alguien apodado como Shanxi. Este sorprendido le dice al prota que es bastante afortunado por ser de su generación, diciéndole que deberían pelear. Sin embargo, el protagonista dándole la espalda termina por decir que no estaba interesado. Sin embargo, luego de darle la espalda, el protagonista se percata de algo, por lo que volteándose rápidamente termina pateando una botella. El tipo termina diciendo que fue descubierto por la velocidad del protagonista. Sin embargo, le dice que sin su permiso, el prota y su hermanita deberían olvidar el hecho de irse de ese lugar. Lady Yang termina diciéndole al protagonista que este tipo tiene una fuerza de menos 800, o sea, por lo que el prota le dice a su hermanita que se ponga a su lado, diciéndole que después de que se encargue del tipo se irán a casa. Antes de empezar la pelea, el tipo le dice al prota que espera que le pueda dar buenas sorpresas, y rápidamente se lanza el ataque del protagonista, por lo que Lady Yang se encontraba preocupada debido a que este Shen Feng había ocultado su verdadera fuerza y ese puño es de al menos unos 1000 kilos. El protagonista rápidamente termina esquivando dicho golpe. El protagonista pensaba que su ventaja era la velocidad, por lo que la usaría para derrotar su fuerza. Este termina conectando un fuerte golpe al tipo. Sin embargo, parecía no ser suficiente. Sin embargo, antes de que el tipo siguiera hablando, el protagonista rápidamente terminó posicionándose detrás de él, cosa que hace que el tipo se preocupe debido a que el prota era demasiado rápido. Este terminó conectando un fuerte golpe, el cual fue bloqueado por el brazo del tipo, el cual se preguntaba que cuánta agilidad tenía el protagonista o que por qué era tan rápido. El gordito se encontraba bastante sorprendido debido a que nunca había pensado que en la pequeña ciudad de Tianfen también habría un experto oculto. El rubio terminó siendo conectado por la
espalda por un golpe el protagonista, a lo que la amiga de la hermana del protagonista le decía que el prota solía ser bastante gentil y no esperaba que fuese tan fuerte. El protagonista termina alejándose del rubio luego de conectarle aquel fuerte golpe. Parecía ser que el rubio se encontraba con su brazo herido, y el prota termina recalcándoselo diciéndole que ya no podría alzar su brazo nuevamente. El prota le preguntaba que si acaso quería seguir peleando, pero el gordito le decía al Shen Feng que deberían volver y no forzarse a pelear de ese modo, mientras pensaba que ese lugar de la ciudad de Tianfen de repente había aparecido un experto en ese lugar. Este termina a punto de marcharse diciéndole a Shanxi, el prota, que lo recordaría, diciéndole que en 3 meses en la examinación nacional de artes marciales después de que se inscriba en la Universidad Academia King vendría personalmente a buscar al protagonista. Pero el prota le dice que era bastante coincidente debido a que este también estaba apuntado para la Universidad Academia King, diciéndole que quién sabe, tal vez se vuelvan unos alumnos. El tipo termina diciéndole al prota que a pesar de que su velocidad sea bastante rápida, su fuerza física y espíritu mental no es para nada al estándar, diciéndole que en cuanto a riqueza el protagonista parece no tener dinero debido a que su hermana trabaja en un lugar bastante mugriento. Pero el prota le dice que no es su asunto lo que haga este con su vida, diciéndole que debe encontrarlo en la Universidad de la Academia King. Y mientras se marchaba, este le gritaba al prota que no sabía de dónde sacaba tanta confianza. Pero la verdad es que este pavo es un rango triple S, o sea, que espera, hermano. El prota termina tomando a su hermanita diciéndole que deberían irse a casa. Sin embargo, la señorita Lady Yang termina deteniéndolo. Esta termina agradeciéndole al prota por lo que había hecho ese día, diciéndole que si no le importaba es mejor que suban las escaleras debido a que esta quería hablar con él. Pero como ya saben, querían a hablar. La hermanita del prota termina diciéndole que la señorita Lady Yang es bastante buena persona, cosa que el protagonista termina aceptando para ir a hablar con la señorita Lady Yang. Ya con el protagonista en la sala, esta termina diciéndole que le entregaría 500.000 como un pequeño regalo sincero, y todo era porque el prota había ganado la cara por la ciudad de Tianfen y esta estaba agradecida con ello. El prota termina diciendo que necesitaba mucho dinero, pero no tenía razones para tomar el dinero de esta señorita, mientras pensaba que 500.000 serían suficientes para la renta del riñón artificial de su hermanita. Esta termina diciéndole que sería directa, que por lo que había visto ese día tiene una historia con Hao Tian de la organización de la Estrella del Cielo, o sea, el gordito de antes. Y el gordito había contratado a ese artista marcial o talento de rango S debido a que solamente quería causar problemas en la ciudad y más específicamente su club Yunding, diciéndole al protagonista que espera que este pueda ayudarla en caso de que fuese a pasar algo, y esta le pagaría de una muy buena manera. El protagonista termina aceptando el dinero, diciendo que en cuanto a Shen Feng, si ellos causan problemas nuevamente definitivamente ayudaría, cosa que esta chica termina agradeciendo y diciéndole al protagonista que enviaría gente, pero el prota le dice que no necesitaba que los llevasen debido a que este tenía como irse. Pero bueno, así como estaremos dejando esta segunda parte de Invocador Solitario de rango triple S. Si quieres ver la tercera parte, suscríbete, deja tu pedazo de like y activa la campanita, ya que así estaré al tanto y pendiente de que este video es bastante apoyado para ver si traigo la tercera parte el día de mañana. Y así sucesivamente hasta de traer al menos unas 10-15 partes, porque veo que este tipo de serie así de varios capítulos les gusta muchísimo, así tanto como a mí. Así que sin nada más que decir, mi gente, los quiero muchísimo y sayonara.